Señoras magistradas, señores magistrados, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan al Instituto de Ciencia Política de participar en esta audiencia el día de hoy. Quiero agradecer en nombre del Instituto por la invitación y señalar que durante varios años hemos venido nosotros haciendo seguimiento a los asuntos relacionados con la construcción de paz y la seguridad del país, analizando los desarrollos normativos y las políticas relacionadas con estos asuntos con el fin de formular recomendaciones y propuestas que nos permitan garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades de los colombianos en todos los territorios para que puedan vivir libres de violencia y de miedo, asegurando el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos. En el marco de nuestras actividades como Centro de Pensamiento y Organización de la Sociedad Civil desde el año anterior, desde el 2022, analizamos el proyecto de ley de paz total en el marco de una mesa de expertos de nuestro Observatorio Legislativo y presentamos al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y además entidades competentes una serie de recomendaciones con el fin de mejorar dicho marco normativo en aras de contribuir a los esfuerzos de paz del actual gobierno. De igual manera, este año presentamos conceptos jurídicos en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Jorge Enrique Pava contra el artículo 2 parcial de la Ley 2272 de 2022. Somos conscientes de la importancia que al Gobierno Nacional le vaya muy bien en todos los esfuerzos por alcanzar la paz. Por esta razón hemos insistido en la necesidad de garantizar la legitimidad y la legalidad de todas las acciones gubernamentales, ya sea para adelantar negociaciones de paz con los grupos armados al margen de la ley, a los que se les reconoce el carácter político, que específicamente en la actualidad es el ELN, así como para el acercamiento o las conversaciones para el sometimiento a la justicia de las demás estructuras criminales, con el fin de desarticularlas, como sería el caso de las bandas Clan del Golfo, Estado Mayor Central de las FARC, Nueva Marquetalia, Pachenca y el conjunto de estructuras criminales de ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura. De la legalidad y la legitimidad dependen las posibilidades reales para construir la reconciliación y la paz. Si los marcos jurídicos no se ajustan a los preceptos constitucionales y al derecho internacional humanitario, y si no cuentan con las condiciones mínimas de legitimidad entre la población civil, los efectos no calculados o las consecuencias no anticipadas sobre la aplicación de la ley llevarán a un deterioro agravado de las condiciones de seguridad en todo el país. La paz total se convertirá así en violencia total. A lo anterior se suma la importancia de garantizar la independencia y separación de poderes, de cuidar los más elementales principios democráticos. Cualquier intento por construir paz requiere como presupuesto que no se instrumentalice la ley, haciendo interpretaciones erróneas que buscan hacer viable lo que legalmente es imposible. No hay paz factible con una construcción jurídica inconstitucional como precedente. Ejemplo de esto es la carencia de legalidad que caracterizan las presiones para la suspensión de órdenes de captura que corresponde a los jueces de la República, pretendiendo subordinar a entes o funcionarios públicos a los cuales el ordenamiento jurídico les otorga estas funciones. Para dar respuesta a las preguntas que ha formulado la Honorable Corte Constitucional y para ajustarme al tiempo dispuesto, me permito agrupar las respuestas en bloques temáticos con el fin de argumentar las razones por las cuales solicitamos se consideren las cuestiones de fondo que deberían llevar a la declaratoria de inexequibilidad a la ley objeto de la presente diligencia. Lo primero es respecto a la distinción entre grupo armado organizado y estructura criminal de alto impacto. Lo más importante que se debe considerar es que el artículo 2 de la Ley 2272 es ambiguo en la caracterización de los grupos que pueden ser objeto de negociaciones de paz o acercamientos para el sometimiento a la justicia, sin fijar límites claros para impedir que quienes no gozan del carácter político a la fecha de expedición de la norma lo puedan terminar siendo por decisión del Gobierno Nacional, aun cuando estos no sean actores con fines políticos en el marco del conflicto armado interno. Y acá resulta fundamental entender un elemento central. Una cuestión son los fines políticos y otra cuestión son los medios políticos. Y la norma y nuestro marco establece los fines políticos. Instrumentalizar medios políticos no le da el carácter político a esas organizaciones. Sobre los primeros se ha pronunciado el máximo tribunal de lo constitucional mediante sentencia de 1993 en la que determina que en el caso específico de los denominados diálogos de paz, que tienen como propósito básico la reincorporación de los delincuentes políticos a la vida civil y su sometimiento a la legalidad, no es así en el caso de quienes cometen delitos comunes. El carácter político en el desarrollo de los diálogos es de vital importancia no solo para determinar si se aplican los mecanismos de justicia transicional, sino también para establecer unos límites frente a asuntos o beneficios como indultos y amnistías o suspensión de la extradición de individuos que buscan un camino a la legalidad.
Dado lo anterior, el legislador falla en no incorporar en dicha norma o en desarrollar otra en paralelo que permita dejar claro el marco jurídico e instrumento que definan los diálogos con estructuras ilegales completamente diferenciadas en la Constitución y en la ley vigentes. Al no crear estos marcos diferenciados, se crea un espacio para interpretar la norma a conveniencia, desconociendo que el marco legal colombiano no permite que organizaciones criminales sin reconocimiento político sean sujetos de derecho en términos de justicia transicional, dado que están sometidos al fuero de la justicia penal. Desde el ICP hemos venido insistiendo en la necesidad de que los miembros de los grupos armados que hayan abandonado las reglas definidas por anteriores acuerdos de paz, especialmente el acuerdo firmado con las FAREP en 2016, incumpliendo los compromisos adquiridos con los colombianos y privilegiando la actividad criminal sobre la oportunidad de regresar a la vida civil bajo la institucionalidad democrática, la Constitución y las leyes, no deben tener el privilegio de negociar un nuevo acuerdo de paz. Lo anterior afectaría la credibilidad, sostenibilidad y legitimidad de cualquier acuerdo futuro y acabaría con la legitimidad que esta misma Corte otorgó a los acuerdos en el pasado. Por el contrario, consideramos que estos grupos deben enfrentarse a procesos de sometimiento a la justicia, para lo cual el Gobierno Nacional deberá presentar la respectiva ley de sometimiento, ser tramitada y aprobada por el Congreso, definiendo las reglas y marcos para el sometimiento de dichas organizaciones criminales a la justicia ordinaria para lograr su desmantelamiento efectivo, estableciendo con claridad las consecuencias legales y judiciales de la repetición, el incumplimiento de compromisos o el sostenimiento de facciones criminales persistentes en paralelo. Al respecto, vale la pena aclarar que aquellas estructuras de las FAREP que continuaron desarrollando actividades criminales y que no hicieron parte de las negociaciones ni de los acuerdos del Teatro Colón, o porque habiendo hecho parte de los acuerdos los incumplieron y regresaron a la criminalidad, no deben bajo ningún entendido ser objeto de nuevas negociaciones de paz a la luz de lo que establece el literal C, numeral primero del artículo 2 de la ley objeto de esta audiencia. Si se otorgan tratamientos penales especiales para las estructuras de alto impacto, criminales de alto impacto, que son propios de la justicia transicional, se estarían sobrepasando los límites constitucionales y sobre todo nos preocupa y hacemos un llamado a la Corte porque se pondrían en riesgo los derechos fundamentales de las víctimas. Por lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia, el delito político es aquel que busca cambiar las instituciones o sistemas de gobierno con motivaciones políticas e ideológicas. Esto tiene implicaciones legales, como permitir amnistías, indultos, derechos políticos y prohibir la extradición. En contraste, los delitos no políticos no tienen acceso a estos beneficios. Las negociaciones con los grupos armados organizados al margen de la ley pueden llevar a estos beneficios, pero con las estructuras criminales de alto impacto carecen de esa connotación política y por lo tanto no aplicarían. Esa diferencia en el tratamiento podría generar riesgos jurídicos y contradicciones en la interpretación y aplicación de la Ley 2272 de 2022. Además, quiero llamar la atención sobre un tema muy importante, señores magistrados. Fíjense ustedes que en el caso de las negociaciones de paz, se entiende que existan mecanismos de participación ciudadana con el fin de nutrir el proceso y entender lo que está pasando en los territorios. Pero preocupa que ya se está instrumentalizando la ley, por ejemplo, para establecer en los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central, de acuerdo a su comunicado del 7 de julio, que se discutirían mecanismos de participación de la sociedad civil. ¿Por qué y para qué incluir este tipo de mecanismos con una organización con la que se debe definir el sometimiento a la justicia y no incluir un mecanismo que tendría sentido en el marco de unas negociaciones de paz? Especialmente si se tiene en cuenta que esa participación en la actualidad es bajo la presión de actores armados. Y si esto se toma en cuenta con esa tendencia o esa voluntad del gobierno de abrir la puerta a cambios en el modelo político, económico y social del país, pues preocupa que al interpretar la norma, a través de esos diálogos y participación ciudadana con estos grupos, se pretendan legitimar cambios que pasarían por encima de la Constitución y de las instituciones competentes para hacer cualquier cambio en el modelo político-económico. Lo segundo es frente a la diferencia entre los mecanismos de justicia transicional y los instrumentos de sometimiento. Esos mecanismos y los instrumentos de sometimiento se distinguen por su enfoque, por los tratamientos y el marco constitucional. Los mecanismos de la justicia transicional se enfocan en restablecer los derechos de las víctimas, la reconciliación, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación democrática.
Estos se aplican a grupos armados organizados que participaron en un conflicto armado interno con orientación política, control territorial y operaciones militares sostenidas. En contraste, los instrumentos de sometimiento y desmantelamiento reconocen el ámbito de lo penal como una ruta de regreso a la legalidad en la que, aunque cuentan con incentivos y beneficios, siempre se conserva el interés general de la aplicación de la ley, reconocimiento de responsabilidades y la sanción por la comisión de hechos criminales y violentos. Es importante señalar que el sometimiento a la justicia no debe ser condición necesaria para el reconocimiento criminal de los derechos de sus víctimas, ni de un compromiso de no repetición. Solo la voluntad nacional de ofrecer beneficios en el marco de lo penal obliga a los criminales a resarcir a la sociedad, a sus víctimas y a asumir el compromiso social y legal de abandonar el crimen, so pena de ser afectados con todo el rigor de la Constitución y la ley. Uno de los límites constitucionales a las prerrogativas con fines de sometimiento y desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto sería el establecimiento de amnistías o indultos por cuando estos solo aplican a los delitos políticos, según lo preceptuado en el artículo 150 de la Constitución Política, y por ende estas organizaciones podrían ser, en virtud de la Ley 2272, beneficiarios de tratamientos penales especiales, mas no de las figuras jurídicas propias de la justicia transicional, así como tampoco de la suspensión de extradición, entre otras. Existen límites constitucionales para proteger los derechos de las víctimas, como lo ha señalado esta Corte en reiteradas sentencias. Frente a la facultad de determinación de los términos de sometimiento a la justicia, es importante señalar que el artículo 5 de la ley en cuestión otorga al presidente la facultad de definir los términos de sometimiento. Sin embargo, esta facultad debe ser limitada por el marco de la ley y no puede exceder la suspensión de órdenes de captura. Interpretaciones erróneas podrían permitir que el presidente condicione la ejecución de penas y medidas de aseguramiento, lo cual constituye una vulneración del ordenamiento jurídico y la separación de poderes. Cualquier interpretación que permita al presidente tener un papel judicial en la administración de penas o medidas de aseguramiento iría en contra del artículo 4 de la norma superior, que establece que la Constitución es la norma de normas y que ninguna autoridad puede desconocerla. No se puede permitir que una norma reglamente aspectos penales que deben ser reservados exclusivamente para la ley y la autoridad judicial. Resulta necesario advertir que se ponen en riesgo los derechos de las víctimas. La interpretación amplia de esa Ley 2272 podría vulnerar los derechos de las víctimas al permitir la liberación de personas condenadas por crímenes graves y otorgar beneficios penitenciarios sin intervención judicial. Además, esa interpretación podría socavar la confianza en los mecanismos de justicia transicional y los procesos de paz al permitir la intromisión del Ejecutivo en cuestiones que deben ser reguladas por la ley y decididas por autoridades judiciales. Frente a la nominación de representantes y voceros privados de la libertad pertenecientes a organizaciones sociales, el ordenamiento jurídico faculta al presidente efectivamente para designar representantes y voceros privados de la libertad, la suspensión de órdenes de captura incluidas con fines de extradición y la ubicación temporal en determinadas zonas del territorio nacional con garantías de seguridad sin que se constituyan beneficios de la justicia transicional al ser mecanismos transitorios para la búsqueda de negociaciones y sometimientos. No obstante, dichas facultades no se amplían a la liberación de personas condenadas o la revocatoria de medidas de aseguramiento sin intervención judicial. En tal sentido, hay que señalar con claridad que las nominaciones están limitadas por las condiciones jurídicas que los operadores judiciales han otorgado a los beneficiarios, una reserva que, de sobrepasarse, rompería la Constitución y el equilibrio de poderes. Pero además vale la pena advertir algunos riesgos de esta figura. Designar voceros privados de la libertad que no sean integrantes directos de los grupos armados puede afectar la legitimidad y representatividad de las negociaciones de paz y o los acercamientos para el sometimiento. Si los voceros no tienen conexión directa con los grupos armados, podría haber cuestionamientos sobre su capacidad para hablar en nombre de esas organizaciones y representar sus intereses legítimamente. La designación de voceros externos a los grupos armados organizados al margen de la ley o de las estructuras criminales de alto impacto podría abrir la puerta a la manipulación e influencia de terceros en las conversaciones. Si los voceros no tienen una afiliación directa con estas organizaciones, podrían ser susceptibles a presiones externas o a intereses que no estén alineados con los objetivos de la paz y la justicia. El desconocimiento por parte de los voceros sobre las motivaciones y dinámicas internas de cada una de estas estructuras podría dificultar las negociaciones o acercamientos, ya que podrían no tener una información necesaria para abordar temas cruciales y llegar a acuerdos sustantivos. Tanto los grupos armados organizados al margen de la ley como las estructuras criminales de alto impacto podrían tener dudas sobre la imparcialidad y capacidad de los voceros para cumplir con los compromisos acordados, lo que conlleva la pérdida de credibilidad y confianza tanto en los voceros como en las negociaciones o acercamientos. Las estructuras objeto de la Ley 2272 podrían instrumentalizar a los voceros externos como un mecanismo para eludir la justicia o lograr concesiones sin comprometerse realmente en el proceso de paso de sometimiento. Esto podría permitirles mantener cierto control sobre las conversaciones sin asumir plena responsabilidad de sus acciones.
Estas condiciones jurídicas no son prerrogativas indeterminadas que pueden ser instrumentalizadas para convertirse en ventajas de tipo militar o criminal por parte de sus beneficiarios, sino que deben enmarcarse en el objetivo de garantizar las condiciones para alcanzar la paz y mejorar la seguridad en todo el territorio colombiano. Frente al alcance de la expresión, los términos de sometimiento a la justicia a los que lleguen con estas estructuras serán los que a juicio del Gobierno Nacional sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia. La facultad es ilimitada e imprecisa, por lo cual debe ser condicionada por la Corte Constitucional de forma tal que dichos términos estén dentro de los que prevén en una futura ley de sometimiento que expida al Congreso de la República para los efectos de regular las condiciones de dicho sometimiento. Y termino con un tema muy rápido y es el tema de la facultad del presidente para solicitar la suspensión de órdenes de captura. La solicitud de suspensión debe limitarse a la suspensión y no a la revocatoria, sustitución de medidas de aseguramiento, concesión de subrogados penales ni otorgamiento de libertades bajo figuras previstas en la ley. Esta medida estaría en línea con el mandato constitucional de buscar la paz y proteger los derechos de todos los residentes en Colombia, pero el artículo 5 únicamente faculta al presidente para solicitar la suspensión de órdenes de captura. En ningún caso esta facultad puede ser aplicada para revocar una medida de aseguramiento. De asumir erróneamente que la facultad de suspender la orden de captura incluye aquella de suspender la ejecución de la pena o levantar la medida de aseguramiento, no solo se estaría vulnerando gravemente los principios constitucionales como el artículo 4 de la Constitución, el 29, la separación de poderes del 113, la prohibición que existe para que una de las ramas usurpe funciones de otras ramas, entre otros artículos. Así, señores magistrados, queremos advertir los riesgos de esta ley, la falta que tuvo el legislador al no poner límites en ciertos artículos, lo que genera preocupaciones frente a la interpretación que pueda tener y a no contribuir de manera efectiva a la construcción de paz y seguridad en el territorio. Muchas gracias. Gracias. Adhiriendo a lo que acaba de señalar la doctora Gobertus, que pues creo que ahí está bastante claro, es finalmente cuál es el estado final deseado al tratar de implementar esos mecanismos. Entonces, garantizar la finalización del conflicto armado, efectivamente, de actores que son parte del conflicto, no de organizaciones de crimen organizado. Segundo, garantizar los derechos de las víctimas y no renunciar a la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar. O es que esos mecanismos se han concebido así para abrir la puerta a otro tipo de mecanismos de carácter político para darle a estas organizaciones un reconocimiento de forma tal que puedan construir en los territorios agendas políticas de la acción del Estado, de la mano con ellas, para cambiar el modelo político y económico. Es que ahí está la preocupación en la forma en que la ambigüedad se presta para muchas cosas y lo hemos venido viendo en las discusiones. Y ahí yo simplemente, si me permiten magistrados, creo que es muy importante dejar sentado algo en esta discusión, es que el Estado no puede claudicar en sus esfuerzos por garantizar la protección de los colombianos y el ejercicio de los derechos políticos por las vías que la Constitución nos ha otorgado. Porque entonces estaríamos entrando a legitimar toda acción política violenta de toda organización que en el territorio decide armarse, ejercer violencia para crear unas nuevas condiciones favorables a un supuesto proyecto político que no sabemos cuál es. Porque pues al fin y al cabo políticamente uno sí entiende que estas organizaciones, la FARC, el ELN, planteaban un modelo de Estado, lo formulaban, estemos o no de acuerdo, pero aquí entonces es básicamente darle una legitimidad a cualquier estructura criminal organizada que decida justificar un proyecto político para validar sus crímenes y sus actividades de control de economías ilícitas, la población y el territorio. Yo creo que sí es muy importante cerrar la puerta a ese tipo de interpretaciones, porque, insisto, no se puede ceder a la acción política violenta ni acallar las voces políticas de los ciudadanos en el territorio, permitiendo que actores armados entonces impongan una visión con una población que está siendo víctima del uso de la violencia por parte de estos grupos. Y además porque surge una pregunta o una cuestión muy interesante, y es que ¿acaso vamos a permitir que se fraccione el territorio con visiones políticas diversas de estas estructuras? Entonces vamos a tener una Colombia fragmentada con grupos con visiones políticas distintas, porque a cada una le vamos a reconocer esas misionalidades políticas, y entonces con cada una hay que negociar y ceder políticamente, ya ni siquiera en lo nacional sino también en lo territorial. Entonces vamos a tener una estructura para el ELN en Arauca y en los territorios que controla, otra las disidencias de la FARC, otra
a las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, etcétera. Esas son preguntas importantes porque la norma de interpretarse así, de seguir, digamos, esa narrativa sobre que al fin y al cabo las violencias tienen una finalidad política, pues estaríamos abriendo la puerta a una fragmentación de la participación política, una fragmentación del territorio y básicamente a generar un incentivo perverso de que cualquiera en armas puede imponernos una visión política y entonces ¿dónde está la Constitución y dónde está el papel de esta honorable Corte? Muchas gracias.